buenos días. Aquí Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 41 de Diálogos con Álvaro Cedeño. ¿Cómo estás, papá? Muy bien, muy bien. Ahora Bueno, sí, terminando el año, ¿verdad? exactamente. El Terribilis le han llamado a algunos. Sí, yo digo que por dicha esta pandemia nos cogió este año y no en 1985 en que no había internet, ¿verdad? Sí, cómo no. Ujú. Y también Sí, creo que posiblemente, posiblemente menos desarrollo tecnológico, ¿verdad? Para haberle hecho frente desde el punto de vista sanitario. eso, yo creo que en la última pandemia, hace 100 años, murieron 30 veces más personas que hoy, que este Sí, año, porque esta vez, en cuestión de días, sabíamos qué era el virus, cómo se contagiaba, cómo sí, se propagaba, cuáles eran las medidas básicas que había que implementar, ¿verdad? O sea, si nosotros hubiéramos sido una civilización educada, diligente, empática y hubiéramos observado los protocolos sanitarios de manera rigurosa en todo el planeta, sobre todo en las ciudades más, más densamente pobladas y principalmente en los países que denominábamos antes desarrollados, eh, no necesitaríamos vacuna. El problema es que se convirtió en un tema de creencia, la existencia del virus, y entonces, para quienes no creían en el virus, entonces las medidas sanitarias no eran válidas. Eso ha sido de lo más triste de ver, ¿verdad? De gente ujú, que en su lecho de muerte, en una cama de cuidados intensivos, a un altísimo costo y riesgo para el personal de salud que lo está cuidando, negaba la existencia del virus aun cuando estaba a punto de morir claro, claro. por padecimientos provocados por el virus, ¿verdad? Sí. Ujú, El efecto, el efecto más notorio de la desinformación, ¿verdad? Y del sí, fake news, ujú, ¿sí? ujú, Lo otro es que, pues, el desarrollo de la vacuna debería de ser considerada la innovación tecnológica de la década, ¿verdad? No sé, yo creo que antes en promedio del desarrollo de una vacuna tomaba 11 años y este año tomó 11 meses. sí. Ujú, Entonces sí hay cosas que se han acelerado exponencialmente y de eso debemos estar agradecidos. Eh, claro. Ujú, Habrá que ver los que ahora escojan no creer en la vacuna, que no se la pongan. Yo siento que desde el punto de vista ético eh, es incorrecto no vacunarse, eh, delegando la responsabilidad de la inmunidad del rebaño en los otros que sí se vacunen, claro, claro. ¿verdad? Ese efecto polizón, el free rider, Sí, se va a ver. El problema es que si hay una masa crítica de polizones, de polizontes y de free riders, entonces la vacuna no va a surtir efecto, ¿verdad? claro. Pero es bien interesante esa responsabilidad social de las decisiones individuales, ¿verdad? Si no me vacuno, no solamente quedo en riesgo yo, sino que aumento de una cierta manera el riesgo para toda la población. Pero lo mismo ocurre cuando conduzco un auto descuidadamente, ¿verdad? Y lo mismo ocurre, creo yo, cuando alguien fuma, ¿verdad? Está, está causando un daño por lo que llaman el fumado secundario, ¿verdad? Pero está causando un daño también porque en un país como Costa Rica, una enfermedad procedente del tabaquismo afecta a la seguridad social, ¿verdad? Ujú. Bueno, Sí, en esa misma línea de pensamiento, a la persona que debiendo pagar un monto de impuestos busca subterfugios jurídicos y contables para eludir el pago de ese impuesto, me parece que está causándole un daño a la sociedad que podría traducirse en un costo mucho mayor al monto que está eludiendo. ujú, ujú.
Ahí es interesante porque yo distingo muy clara la ilusión de la evasión. Me parece que intentar evadir y, y blindarse contra la posible acción del agente recaudador y del Estado, ¿verdad? Del Ministerio Público, me parece que eso es destrucción de bien común. Pero utilizar las salidas legítimas no constituye, no constituye daño. Sí, no, no, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que la diferencia está en que debiendo pagar un monto, hay gente cuya capacidad de Eso. pago le permite gastarse un dinero importante en abogados y contadores para reducir lo que tienen que pagar. En vez de pagarle lo que le pagan a abogados y contadores para ayudarles a evadir esos impuestos, deberían de pagarlos. Es muy extraño, ¿verdad? Porque a la vez es la gente que, que, que más tiene que perder de que se deteriore el bien común y dejando de pagar impuestos lo está deteriorando. Es una paradoja Es una, complicada de explicar. es una paradoja, pero creo que de, eh, procede de un sesgo mental, de que cuando tienes poder de una cierta manera, eh, empiezas a pensar de manera no racional, ¿verdad? El poder en abundancia tras, trastrueca tu capacidad de pensar rectamente, ¿verdad? Eso pasa con el poder político, pasa con el poder económico. eh, sí, bueno, son los dos grandes poderes. Posiblemente también pase con el poder religioso, ¿verdad? Eh, sí, el poder religioso podría llevar al religioso a decir, esta no es toda la verdad, pero a mí me interesa que la gente piense que esta es toda la verdad y entonces los voy a manipular o los voy a conducir indebidamente, ¿verdad? Entonces, sí, el tema de qué nos causa el poder podría estar operando por ahí. Bueno, eh, Álvaro, yo creo que debe haber entre las grandes empresas una gran resistencia a todo lo que hay que hacer para mitigar la crisis climática. Bueno, entre otras cosas, porque si lo que tengo es una pulpería, no tengo mucho que perder, pero si lo que tengo es una petrolera, sí tengo mucho que perder, ¿verdad? Entonces, el poder me lleva no solamente a gestionar de una manera perjudicial al bien común, sino que me lleva a creer que lo que estoy haciendo es en beneficio o no es en perjuicio del bien común, ¿verdad? Hoy vi una lista de las 100 corporaciones privadas que tienen una relación directa con las emisiones del 71% del gas carbónico en el planeta. Y es interesante pensar si pudiéramos articular una, un frente común para ver de qué manera le ayudamos a esas empresas a reducir esa huella carbónica, ¿verdad? Sí. Le ayudamos, digo yo, porque me parece que todos somos usuarios de los Sí. productos y servicios que esas empresas producen, Ujú. ¿verdad? A mí me cuesta mucho criticar a la industria petrolera cuando yo uso petróleo. Sí. Entonces Ujú. yo digo, ¿cómo hago para consumir 10% menos, 15% menos, 20% menos? Si entre todos hiciéramos eso, ya nos daríamos un gran respiro. Pero hay muchas otras empresas que tienen mucho que ver con producción de alimentos, ¿verdad? No solo con transporte, con turismo, consumo de agua, en fin. Es un tema que los grandes conglomerados transnacionales se han hecho tan poderosos que no hay ninguna fuerza política, ni doméstica, ni internacional, que pueda crear mecanismos regulatorios para hacerlas entrar
dentro de una normativa que pudiera hacer más sostenible su Sí, práctica. Ahora tienen demasiado poder. sí, Y además de que tienen demasiado poder político, creo que también tienen demasiado poder económico. Entonces, si de alguna manera estas empresas eh, fenecieran, eso generaría un efecto bola de nieve socioeconómico muy detrimental también. claro. Fíjate que cuando una empresa como esas puede decirte cuál es su planilla mundial, ¿verdad? Cuántos puestos de trabajo tiene en el mundo, pues ya no es, la decisión no es tan simple como decir cerremos la petrolera, sino, bueno, cerremos la petrolera y qué hacemos con los puestos de trabajo que tienen. Por cierto que no creo que sean de las que crean más puestos de trabajo, ¿verdad? Porque las refinerías, el transporte, el transporte de petróleo y el transporte de crudo y el transportamiento de derivados del petróleo está muy automatizado, lo mismo que la refinación, ¿verdad? O sea que ahí podría uno no preocuparse, no es lo mismo que decir, vamos a ver, la agricultura de naranjas, esa tiene una gran cantidad de empleos en recolección, etcétera, ¿verdad? Ujú. La agricultura del café, que fue realmente un factor muy democratizante de Costa Rica, ¿verdad? Porque la- el lote de café hay que cuidarlo todo el año, ¿verdad? Y para recogerlo hay que recogerlo con una actividad que es intensísima en mano de obra, ¿verdad? Sí, El banano también, pienso en el banano de Costa Rica, la cantidad de puestos de trabajo que hay en bananeras es muy importante, ¿verdad? Ujú. claro. En petroleras y seguramente algunas industrias químicas, bueno, la generación, las plantas de generación eléctrica contaminantes, esas también, yo he visto plantas donde lo que hay es una persona que atiende una planta, nada más, ¿verdad? Tiene que estar nada más viendo ahí los indicadores y tal para cambiar o no cambiar determinados procesos e insumos. O sea, son muy contaminantes y crean pocos puestos de trabajo. Todo esto sobre el Annus Terribilis, eh, ¿lo viste como un año terrible? No, 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 para nada. Yo siento que fue un año muy fértil porque nos obligó a pensar en cómo, bueno, sobrevivir. Creo que en algún sentido la supervivencia nuestra nos llevó a buscar campos más fértiles, a buscar actividades más placenteras, a buscar ayudarle a otros como pudiéramos. Y en ese proceso de búsqueda de fertilidad y de búsqueda de impacto, hubo cosas que se incubaron, iniciativas que brotaron y que nacieron. Y siento que si esas iniciativas y esas formas de pensar y esas ideas y esos valores se manifestaron y emergieron de una manera tan intensa durante un año pandémico, pues solo me queda optimismo respecto a lo que les pasará a partir del año entrante cuando empiece a verse el final de la pandemia. Entonces, el crecimiento y el florecimiento de esas iniciativas, siento que es lo que sucederá. Y ahí, cuando veamos las 10.000 flores que brotaron este año, nos daremos cuenta de que juntos plantamos un nuevo jardín y es un jardín mejor que el que teníamos antes, en un espacio reducido, bueno, en el espacio común de todos, pero en un tiempo bastante reducido, en un año. En un año creo que hicimos muchas cosas muy lindas que no las hemos visto porque hemos estado demasiado ocupados leyendo noticias de lo Y que, de lo que ha andado mal este año. a mí no me gustaría que lo más valioso que el año nos dejara fuera el teletrabajo,
Realmente me parece que el teletrabajo es muy importante, pero no me gustaría que fuera el único fruto de este año. Me gustaría mucho, me gusta pensar que nos dejó una actitud de mayor realismo, ¿verdad? Vivíamos en un mundo muy tranquilo, eh, business as usual, y de pronto vino una interrupción tan dramática, ¿verdad? Y tan profunda que deberíamos salir de esta con una mayor idea de realismo. A mí me parece que en la literatura que veo por ahí se ha explotado poco la conexión entre crisis pandémica y crisis climática, porque fíjate que cuando salimos de la Segunda Guerra Mundial, se acabó el problema. Ese era el problema, había sido el problema durante 6 años. Y entonces la gente salió de ahí y el horizonte era totalmente despejado. Hoy creo que cuando se termine la pandemia, no sentiremos que estamos ya libres de problema. Nos queda el pendiente de la crisis climática, nos queda la incertidumbre del cambio del equilibrio geopolítico del mundo, nos queda el desafío de cómo lidiar con unos problemas crónicos a los que creo que no les poníamos mucha atención, ¿verdad? Son las Naciones Unidas se preocupan por, por las metas del milenio, las metas de desarrollo sostenible y tal y cual, pero los gobiernos no, y las personas, muchísimas personas desconocen estos ideales de desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo esperaría que al salir de esta tuviéramos un poco más de conciencia de cuáles son otros problemas que quedan ahí pendientes y que son de altísimo significado para el mundo, ¿verdad? Eh, veo que en la mayoría de los países del mundo hay descontento con su forma de educación. Y claro, el descontento es porque de pronto pasamos de un mundo donde aprenderse unos cuantos libros de texto te daba eh, un seguro para transitar por la vida. Y hoy en día está clarísimo que no basta con leerse ni unos cuantos libros de texto, ni muchísimos libros de texto. Y entonces el gran desafío es buscar otras formas de educarnos, de aprender y tal, sin pensar que dentro de unos años podríamos ponernos chips disciplinares, ¿verdad? Y uno podría decir, me voy a poner un chip de ingeniería civil y entonces te lo pusiste conectado con el cerebro y ya puedes diseñar estructuras, ¿verdad? Sin pensar en eso, que a lo mejor llegue. Pero mientras no llega, tenemos que aprender a transitar en un mundo de grandes desafíos, de prácticamente infinita cantidad de información. Y sí. A mí me parece que dentro de esta lógica que compartes de que salir de la crisis sanitaria no alivia las otras crisis, sino que más bien las exacerba, porque la verdad es que se nos fue un año crítico resolviendo un problema sanitario muy, muy grave y ahora tenemos que hacerle frente a una crisis económica que en el caso de Costa Rica ya era grave antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces, este año pandémico la agravó en algunos casos de manera muy profunda. Yo siento que, bueno, no conozco datos, pero me parece que debe haber empresas que dejaron de existir este año. El desempleo se duplicó en algunos grupos etarios, en regiones, en Guanacaste el Sí, desempleo se duplicó este año. claro. Entre la población joven, menores de 35 años. Era gente que dependía del turismo. El turismo se suspendió de la noche a la mañana y ahora está volviendo muy lentamente, pero me parece que no vamos a volver a,
al paradigma del turismo como existía hasta el año 2019, ¿verdad? Yo creo que la gente en el mundo no va a volver a viajar por 10 días a varias horas en avión para ir a pasarse una vacación, ¿verdad? Creo que va a haber una gran dinámica por el turismo local, lo cual es una gran ventaja para los costarricenses que tenemos tantísima riqueza y destinos turísticos acá, pero obviamente los destinos turísticos que teníamos aquí están diseñados para mercados de altísimo poder adquisitivo, Claro. ¿verdad? Ujú. Aquí en Costa Rica es muy poca la gente que puede ir a un hotel de tiendas de campaña de lujo a pagar $1,000 por noche y los hay. Entonces creo que eso va a tener que ajustarse, pero esto también representa una oportunidad para mucha gente que va a poder ir a viajar y a conocer otros destinos dentro del país sin tener que viajar afuera del país. Otra cosa es que me parece que una de las virtudes del teletrabajo no es solo la posibilidad de poder seguirle agregando valor a una organización sin tener que ir a la oficina, sino que yo me pueda ir a algún otro lugar del país a disfrutar de otro entorno natural y seguirle aportando valor a una organización. Sí, Ahí sí me parece que el teletrabajo tiene un valor que para un nicho de la población va a ser muy importante. Para las familias que tienen hijos y que los hijos tienen que volver a la escuela, pues tal vez es más difícil decir, vámonos 3 meses para San Carlos y yo trabajo desde allá y ustedes estudian desde allá. Eso tal vez no va a ser posible, pero sí va a ser posible que algunos jóvenes o parejas sin hijos o cuyos hijos ya se hayan ido de la casa puedan irse a teletrabajar a un destino, a un paraje turístico, ¿verdad? Dentro del país. Pero también siento que hay otras crisis globales que nos van a impactar fuertemente esta década y tenemos que estar preparados. Yo creo que la crisis energética por la transición de abandonar las fuentes de energía fósil, petróleo y demás, hacia fuentes renovables como la energía solar, van a hacer que se abaraten los costos de vehículos eléctricos. Y entonces al abaratarse esos costos, pues será menor el consumo de petróleo y eso va a generar, bueno, un círculo virtuoso en algunos sentidos y un círculo vicioso en otros, porque va a hacer que sea más difícil mantenerse en una economía basada en petróleo. Eh, Creo que la ventaja para nuestro país es que ya estamos electrificados casi al 100%. La gran desventaja es que si nosotros quisiéramos electrificar el sector transporte, que representa el 78% de toda la matriz energética del país, vamos a necesitar en 10 años hacer inversiones más o menos como 4 veces mayores a todo lo que ha invertido el ICE en instalación de energía renovable. Y yo particularmente soy muy escéptico de que el ICE tenga la capacidad en ese pequeñísimo margen de tiempo de realizar inversiones de ese volumen, ¿verdad? Entonces siento que llegó la hora de pensar seriamente en abrir el monopolio de la generación eléctrica para que por medio de alianzas público-privadas haya inversión privada que le ayude al ICE a generar esas 4 veces más electricidad que se necesita para dentro de 10 o 15 años. Y eso toma tiempo. Así que creo que hay unas decisiones país que tenemos que tomar. sí, sí, sí. Al respecto, vieras que siento que alguna gente me ha preguntado que qué me parece el año entrante. Y creo que lo hemos hablado aquí. La semana pasada hablábamos de la importancia de pensar qué constituye un buen político, cómo se forma un buen político y demás. Y yo creo que otro día vamos a hablar más a fondo sobre el rol político de un buen ciudadano, ¿verdad? Ujú. Pero me parece que sobre el año entrante, yo creo que es muy diferente hablar de una década perdida cuando la década ya pasó que hablar de una década perdida cuando la década está empezando.
Entonces aquí se habló de que los años 90 fueron una década perdida. Creo que lo decíamos porque El Salvador tuvo mucho desarrollo esa década y nosotros no tanto. Entonces decíamos que Costa Rica tuvo una década perdida. Pero si nosotros pensamos que el grupo de personas que vamos a designar el año entrante con una agenda de trabajo nos va a llevar hacia el 2026, cuando sean sustituidos por otros y probablemente por la inercia política eso vaya a llevarnos hasta el 2028, quiere decir que el año entrante nos jugamos esta década. Vamos a escoger a un grupo de personas y a una agenda de temas que van a determinar en buena medida el Sin duda. éxito que Sí. tengamos como país durante toda esta década. Y esa es una responsabilidad altísima que recae no en los políticos, sino en los ciudadanos, ¿verdad? Sí, claro, claro. Ahí hay una cosa interesante que yo, hace varias campañas electorales, pienso y algunas veces he escrito sobre ellas, y es la necesidad de aumentar el espíritu crítico de los ciudadanos, de aumentar la responsabilidad. Esa responsabilidad es de la función educativa del gobierno. Pero a mí me parece que la función educativa pues llega a los estudiantes, ¿verdad? Los que están desde kinder hasta bachillerato y ahí ya se termina la influencia de la función educativa. A mí me parece que el Tribunal Electoral, que a veces hace intentos de realizar campañas educativas y tal y cual, debería eh, diseñar una campaña que fuera, bueno, primero, muy eficaz sobre unos cuantos conceptos, ¿verdad? Conceptos o vivencias. Eh, a lo mejor es más importante la vivencia que el concepto. Y contribuir a que, como dices tú, todos tengamos muy claro que en estas próximas elecciones nos jugamos la década 2030. Eso es bien importante. Uh-huh. Eso es bien Sí, importante. Creo que hay formas de hacerlo. Eh, no sé si el tribunal tiene presupuesto para hacerlo. Tiene competencia, sin duda, ¿verdad? Es una entidad con un capital humano, tal vez suena feo capital humano, con unas personas con una gran capacidad, con gran visión, sin duda, con un gran compromiso nacional, ¿verdad? sí. Yo siento que eh, parte del problema que estamos viendo es que nuestra política como sistema está en crisis, ¿verdad? Hace tiempos que no tenemos una visión conjunta que podamos perseguir entre todos. Y, y aunque esa no es responsabilidad de los políticos, sí es una característica indispensable para un buen político, ¿verdad? Y es tener una visión que pueda compartir, con la cual pueda persuadir a otros, a los ciudadanos y a sus adversarios y a sus aliados también. Y hace mucho tiempo que no tenemos una visión dentro del seno de nuestros líderes políticos. Yo diría que tenemos una década perdida desde el punto de vista de visión política. Sí. Entonces, si Hay no, una cosa bien interesante. Vamos a ver, un político podría tener eso claro y decir, sí, hombre, falta como una visión común, una visión que aglutine en torno a lo que es una visión, que es un sueño realizable. Y podrían caer en la trampa de preguntarse cómo se configura una visión nacional. Y entonces podrían pensar en una gran mesa de negociaciones donde de ahí vaya saliendo, caminando la visión nacional. Eh, yo creo que lo que a este país le ha ocurrido es que la visión personal
de algunos estadistas, sin necesidad de hacer una gran convención nacional para aprobarla, ha ido sacando este país adelante, ¿verdad? Yo pienso que los grandes estadistas de nuestra historia no hicieron ningún referéndum para ver si les aprobaban la visión que estaban concibiendo, ¿verdad? Y pues lo que habría que pedirle a los políticos es que la visión fuera coherente con nuestras fibras nacionales. Eso es una forma indefinida de decir que fuera pues coherente con nuestra historia, con nuestra manera de concebir, aunque sea de manera borrosa, el mundo y nuestra participación en el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me parece que una visión que implicara constreñir la libertad individual, me parece que hay que sacarla. Ese no es este país, ¿verdad? Una visión que tuviera como destino profundizar la inequidad, podría ser, ¿verdad? Alguien podría venir y decir, no, es que este país tiene que ser un país de y para los empresarios, ¿verdad? Me parece que eso no es coherente con nuestro espíritu nacional. Y así sucesivamente, uno podría ir seleccionando cuáles son los proyectos de un estadista que son coherentes con el espíritu nacional, y no hay que hacer una gran convención, un gran plebiscito para aprobar eso. Yo, fíjate que pienso, y bueno, nos lo hemos venido anunciando, que un día vamos a hablar como de rasgos de la personalidad de un estadista, ¿verdad? Una de las cosas es que me parece que muchas personas que llegan a tener posiciones políticas importantes, no tienen el ABC de lo que es un estadista, ¿verdad? ¿Qué es lo que llamamos aquí en Costa Rica un gran político? Eh, Alguien que puede sacar adelante ideas ahí en la Asamblea Legislativa porque es capaz de construir consensos. Eso es muy importante, pero no es lo más esencial de un gran político, ¿verdad? No es lo más esencial de un estadista. Y creo que tenemos que hacer estas reflexiones a tiempo, porque si las vamos a hacer en agosto, ya para qué, como dicen, ¿verdad? Hay que hacerlas a tiempo, enero, febrero. ¿m? Tal vez podemos entresacar por ahí ideas de algunas personas que hayan pensado sobre esto. Claro, creo que parte del problema es que nuestro sistema está estructurado de manera tal que las cosas se tienen que planificar con tiempo. El Tribunal Supremo de Elecciones y la normativa electoral tiene unos plazos muy Sí, claramente definidos de cuándo se pueden inscribir nuevas iniciativas políticas y ese plazo pasó hace meses, ¿verdad? sí, Entonces ya es tarde si uno dice, vamos a fundar un nuevo movimiento, qué sé yo, ¿verdad? Algo que traiga algo nuevo a la mesa y a la discusión. Y entonces, como ya pasó el tiempo y ahora todo el mundo empieza a pensar, es que el año entrante es año electoral, entonces lo que buscan son opciones y las que se encuentran son las mismas opciones las mismas, de las mismas. siempre, Ujú. ¿verdad? Entonces, la famosa frase aquella de campaña de los mismos de siempre es válida. Todas las campañas son los mismos de siempre, ¿verdad? Tal vez con la excepción de lo que ha sido la disrupción del Partido Acción Ciudadana en los últimos 20 años, eh, pues todos vienen siendo los mismos de siempre. Ahora hasta el Partido Acción Ciudadana forma parte de los mismos de siempre, ¿verdad? Después de 2 gobiernos. Después está la frase aquella famosísima de campaña también de el menos malo. Es menos malo. Sí, sí. Y resulta que nuestras campañas políticas no son procesos por medio de los cuales elegimos al mejor equipo y al mejor líder o a la mejor líder y a la mejor agenda, sino que escogemos al menos malo.
Sí, sí, sí. la menos mala de las agendas, ¿verdad? Ujú. O ni siquiera agenda. La elección pasada no fue una elección sobre ninguna agenda, fue una elección sobre un tema, ¿verdad? Que Sí, además era un tema muy tonto desde el lado que se lo viera, porque se iba a resolver para un lado o para el otro en cortísimo plazo y se resolvió y nada pasó. Y nos quedamos con un vacío de agenda que en realidad yo siento que la pandemia nos ha venido como a, a, a dar agenda, ¿verdad? Entonces quedó claro que lo sanitario era primero, que lo económico venía después muy seguido, la producción de alimentos, el comercio exterior de esos alimentos, la industria turística y como que tuvimos que revisar todo lo que era indispensable. Y me parece que mucho del impacto económico que ha tenido nuestro país con respecto a la pandemia tiene que ver con unos sistemas que ya estaban de todas maneras obsoletos. Entonces la pregunta es, ¿vamos a tratar de que esos sistemas vuelvan a lo que eran hace 2 o 3 años? ¿O claro. queremos hacerlos unos sistemas que sean lo suficientemente resilientes como para que en la próxima pandemia, que no le faltan 100 años a la próxima pandemia, Sí, ¿verdad? sí, sí. En la próxima pandemia sean unos sistemas que logren adaptarse fácilmente, que sean más flexibles, que sean menos, menos rígidos, ¿verdad? La misma legislación laboral fue muy difícil para muchas empresas decirle a sus colaboradores, miren, de ahora en adelante van a ganar 25% más, pero van a trabajar 25%, perdón, van a ganar 25% menos trabajando 25% menos. Y la gente dice, bueno, yo me ajusto, Sí. ahora no tengo que trabajar 8 horas, sino que 6. Y la legislación laboral hizo muy difícil esa adaptación. Es una legislación que el año entrante cumple 80 años, ¿verdad? Si no me equivoco. En el 42, creo, Ah, bueno, entonces 43. Sí, está por cumplir 80 años 80, sí. y no está adaptada a los tiempos. Y esa es una de esas áreas que hubiéramos podido adaptarlas como para que nos alcanzara para otros 30 años de resiliencia en el mercado laboral y no lo hicimos. Ujú. Y yo creo que todas las cosas que pudimos haber hecho durante esta pandemia y no las hicimos, no las vamos a hacer nunca, con un agravante. Y es que eso no implica que esas cosas no vayan a, a devenir obsoletas Sí, sí. con el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, transporte público masivo de personas. No arreglamos el sistema de transporte público masivo de personas esta década, lo cual quiere decir que no lo vamos a arreglar nunca. Pero en el momento en que empiecen a haber carros autónomos que se manejen solos, que sean eléctricos, que ni siquiera necesiten ir a un taller mecánico porque son una computadora móvil, en ese momento el sistema de transporte público probablemente va a quedar obsoleto, ¿verdad? Sobre todo que uno dice, ay, ¿cuánto va a costar subirse en un carro? Eso va a ser solo para la gente de privilegio. Pero si esas empresas lo que le cobran a uno son los datos informáticos para hacer el viaje, entonces cualquier Ajá. persona que tenga un teléfono celular es un cliente y va a ser buena paga, porque con solo pedir el transporte en su Sí. teléfono, ya va a pagar con sus datos durante los 20 minutos que dure el trayecto y quién se va a volver a subir a un bus, ¿verdad? Yo no digo que eso vaya a pasar el año entrante, pero eso va a pasar algún día y hubiera sido mucho mejor reformar el sistema de transporte público en un año pandémico y hacerlo más resiliente para que nos aguantara otros 30 años y para que fuera más adaptable a ese tipo de disrupciones tecnológicas que la industria de transportes está viendo los últimos 10 años y los próximos 10, que ya sabemos que van a suceder, Ujú, ujú. Sí. ¿verdad? Así es. Pensando en eso que decías de las frases con las cuales llegamos a las elecciones, sería muy interesante que se pudiera constituir como frase la siguiente: los estamos viendo, porque la autoridad política que no se siente observada, la autoridad política que no tiene nada que perder, me parece a mí que
pierde un elemento de control que lo podría ayudar a desempeñarse con mayor eficacia, ¿verdad? Yo veo, por ejemplo, en el periódico La Nación que hay una tendencia a decir cómo han votado los diputados, especialmente los diputados que han votado proyectos perjudiciales, ¿verdad? Eso es importante. Supongo La Nación está creando ahí un pool de información que en algún momento podría salir a decir, mire, le voy a contar cómo votaron los diputados de este partido o le voy a contar cómo han votado los diputados de representantes de tales grupos o de tales comunidades. Y eso, desde luego, que mejoraría muchísimo pues no la responsabilidad, pero sí la alerta de las autoridades políticas por tener un desempeño mejor, ¿verdad? En Estados Unidos, tú te puedes meter ahí en un sitio web para ver la historia de los votos de un determinado senador, ¿verdad? Y ahí te queda cómo votó en determinados asuntos tremendos, ¿verdad? Todavía se sabe quiénes fueron los que estuvieron o no estuvieron de acuerdo con la invasión de Irak, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ese tipo de cosas, ese registro, me parece a mí que es muy, muy valioso. O yo esperaría que la nación estuviera construyendo algo con esa finalidad. Sí, yo creo que es importante la transparencia en la gestión legislativa. Em, Me preocupa que esa búsqueda de transparencia pudiera convertirse en un vehículo para bypassear los sistemas de control político, porque hay muchos sistemas de control político. Sí. El primero es el simple hecho de que haya 9 partidos en la asamblea. Uh-huh. De ahí, cualquiera de esos 9 tiene la posibilidad de, de denunciar o de hacer cumplir a otro en función de su palabra. Sí. Otro sistema, otro mecanismo de función política, de control político es la elección misma. Nosotros vamos a votar y el resultado de esa elección queda retratada en una, en una mezcla de partidos en la asamblea que perdura durante 4 años. Estamos todos de acuerdo en que esa es la regla. Y siento que sería riesgoso que nosotros dijéramos, bueno, de ahora en adelante, yo quiero que los diputados aprueben el proyecto de exploración petrolera y al que no vote a favor, le voy a ir a hacer un fijo a su casa, le voy a ir a hacer una manifestación a su casa, le voy a quebrar las ventanas o simplemente lo voy a perjudicar con mensajes negativos en redes sociales y lo voy a llamar vagabundo y traidor de la patria, ¿verdad? Que es un poco lo que amenazó con construir Pilar Cisneros y el Demo Lab, ¿verdad? Con una publicación que tuvieron hace un mes, que a mí me parece que fue muy desafortunada, porque el hecho de que un diputado vote en una dirección u otra un proyecto de ley no lo convierte en un traidor de la patria, ¿verdad? Eso es una denuncia muy fuerte como para decírsela a un funcionario público. Entonces a mí me parece que es importante tratar de evitar que busquemos bypassear los mecanismos de control político que tiene nuestro sistema. Si no estamos de acuerdo con ellos y queremos cambiarlos, eso está bien. Creo que yo también me apuntaría a buscar formas de cambiar los mecanismos de control político, pero según las reglas que ya existen, ¿verdad? Sería muy de país latinoamericano eh, romper las reglas para crear unas reglas que yo no quiero que se rompan. Sí. Y ahí siento que tenemos que tener muchísimo cuidado en entender las diferencias entre un sistema parlamentario representativo y un sistema parlamentario eh, de, de, directo, ¿verdad? Yo siento que nosotros tenemos un sistema representativo, nos sirve, cambiarlo implicaría costos, entonces habría que revisar primero cuáles son esos costos de cambiarlo.
nos queda tarea para el año entrante. A mí me gustaría mucho que lográramos hablar de cosas políticas, desde luego, sin abstrayéndonos de la política electoral. A mí, yo a veces pienso que como nuestra mente es limitada, algunos asuntos nos succionan mucho la atención y entonces nos dejan sin atención para otros asuntos que podrían ser más esenciales. Por ejemplo, ¿qué es un estadista o cómo mejorar el sistema político costarricense de elección? Son temas bien gordos. ¿Cómo hacer para que el partido tal saque más votos que el partido cual? Eso es una cosa que los costarricenses la han sabido por siglos, ¿verdad? El gamonal del siglo pasado sabía cómo hacer esa cosa, ¿verdad? Y todo el siglo pasado, lo que se llamó ser un buen político fue tener mentalidad para lograr eso, ¿verdad? Ujú. Sí, aquí había un cura, era un cura católico, que decían que tenía aspiraciones políticas. Yo no sé cómo, porque no podía ser teniendo una situación de clérigo, pero estaba muy interesado en su popularidad y decían que andaba con un contador de esos de clic, 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 cuando paseaba por los pueblos o por las ciudades y iba contando cuánta gente lo saludaba, ¿verdad? Esa idea de soy popular, luego tengo posibilidades políticas, a mí me parece que es corrosiva, ¿verdad? La persona debería decir, primero, tengo algo que hacer en esta función antes de ver cuánta popularidad tiene. Después de que sepa qué es lo que quiere hacer, vaya a ver cómo resulta electo. Pero sí, nuestras campañas han estado como muy teñidas de lo mismo que está teñido un concurso de belleza. Lo digo con todo respeto para las personas que han participado en torneos electorales. Se trata de granjearse la simpatía de la gente, ¿verdad? Y la primera tarea del político debería ser, esa es una idea que Julio Rodríguez tenía hace 40, 50 años, ¿verdad? De que en Costa Rica, cuando había una vacante, mucha gente, sin ver si tenía los requisitos, decía, pues yo, ¿verdad? Está disponible la embajada de no sé dónde. Yo, ¿por qué no yo? Sin preguntarse qué es lo que quiero ir a hacer ahí, por qué yo voy a hacer, por qué soy una buena opción para el país. Y lo mismo, desde luego, cuando la gente se postula para un puesto de diputado o de presidente, ¿verdad? Lo primero que debería hacer es preguntarse si tiene algo que aportar, ¿verdad? Claro. ¿Y para qué? ¿Para qué? Sí. Ok, me queda una idea que me surgió del artículo que publicaste para esta semana, que creo que se nos fue el tiempo hablando de otros temas y no hablamos de lo que debimos haber hablado, ¿verdad? Que es de lo que esperamos del año nuevo. A mí he estado dándole vueltas estos días a un concepto que he dado por denominar el de la prosperanza, que es por un lado esperar a que sucedan cosas prósperas y por otro lado es proactivamente tener la intención de ayudar a forjarlas, esas cosas prósperas. Y entonces siento que el año que viene me gustaría que fuera un año de prosperanza, donde estamos esperando esas cosas buenas, pero también estamos ayudando a que sucedan. Muy bonito. Le estás declarando la guerra a un término muy, muy nuestro. Ojalá el año entrante
sea un buen año. Te deseo un feliz año, ¿verdad? Yo hace varios años, tal vez muchos, que no le deseo a la gente feliz año. Digo, va a ser un año con retos, igual que todos. Todos los años tienen retos. Hombre, te deseo que tengas la energía y el entusiasmo suficiente para agarrar esos retos, exprimirles el resultado y mostrar el resultado, ¿verdad? O sea, que no nos deseemos años imposibles, ¿verdad? Un año imposible es un año en que lloviera café, como dice Juan Luis Guerra, ¿verdad? No va a llover café. Deseémonos un año posible, con dificultades, con retos, pero toquemos la trompeta para que tengamos algunas cosas en nuestra actitud. Primero, realismo, que no sea el primer evento negativo el que nos ponga a jalarnos el pelo. Segundo, esa proactividad que tú dices, ¿verdad? La proactividad de decir, bueno, ahí viene el reto, vamos a ver cómo me va y si me va mal, estoy listo para escoger otro camino, ¿verdad? Es muy bueno eso de la prosperanza que estás planteando, porque en realidad todos los años y todos los días, realmente todos los días, deberían encontrarnos listos, ¿verdad? Con las botas puestas, debidamente apertrechados de lo que hay que tener para enfrentar lo que venga, que en la mayoría de los casos no sé qué es lo que viene, porque el futuro no lo sabemos. Hay un futuro rutinario. Cuando voy para el trabajo sé que me voy a encontrar con mi jefe y con mis compañeros, pero no sé si va a llegar un cliente a plantearnos una cosa muy positiva o una cosa muy negativa. No sé si se van a dañar las máquinas, no sé si va a surgir un competidor, pero todas esas cosas tengo que estar listo, apertrechado para enfrentarlas. Pues ese es el año que te deseo a ti, que estoy seguro de que así es como te preparas, así me preparo yo y así recomendaría que se prepararan nuestros oyentes. Muy bien, sí, yo siento que el año entrante, estos esfuerzos que estamos haciendo por grabar estas conversaciones y este podcast van a rendir unos frutos que todavía no los podemos ni siquiera imaginar. Así que vamos a ver florecer cosas que hemos sembrado este año. Y eso es bonito porque creo que hemos sembrado sin la intención de que florezca. Claro. Eso te iba a comentar, que hemos estado haciendo esto sin una claridad de para qué lo estamos haciendo. Nos parece que es constructivo hacerlo y lo estamos haciendo, pero no es que tenemos un plan donde dice si hacemos A va a ocurrir B. Y creo que muchísimas acciones que uno hace, a pesar de los planificadores, ¿verdad? Los planificadores pretenden convencernos de que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo en función de una regla. Si hacemos A es porque queremos lograr B. Muchas cosas las vamos haciendo sin tener una idea concreta de qué va a salir y luego salen porque existe la serendipidad, existen esos frutos no intentados, ¿verdad? Esperemos que esto tenga un fruto no intentado y hagamos muchas actividades constructivas el año entrante con frutos sin intentar un fruto definido, pero esperando que surjan cosas útiles. Bueno, que así sea entonces. Muy bien, Nos hablamos el año entrante. así es, muy bien. Bueno, que estés muy bien y feliz año. Muchas gracias y chao a todo el mundo. Chao.